Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Zona Franca. Una realidad fiscal crítica. Ese fue el diagnóstico del equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro y que abre el informe sobre cómo encuentran el país y así argumentan la presentación de la reforma tributaria que agregan es prioritaria e imprescindible. Pero además de pintar un panorama económico complejo, el entrante gobierno dice que encontraron varios aspectos que no les cuadran y que serán revisados. Por enumerar algunos de ellos, el manejo de los recursos para la paz, los cambios en la Junta de la CREC que regula las tarifas de los servicios públicos, las licencias para la distribución de cannabis que son otorgadas por el Ministerio de Justicia, el TLC firmado en las últimas semanas con Emiratos Árabes y el contrato de operación del Registro Único Nacional de Tránsito. Los programas del gobierno del hoy presidente, el presidente saliente Iván Duque, que definitivamente no continuarán en la administración de Petro, incluyen la economía naranja, los pilotos de fracking y se van a revisar también las condiciones de las zonas francas y extensiones tributarias. Esta noche hablaremos del país que recibe el presidente electo Gustavo Petro, el panorama para los primeros 100 días de su gobierno y si podrá gobernar y sin mirar al espejo, sin mirar el retrovisor. Y el balance, por supuesto, de la gestión del presidente que se va, que es Iván Duque. Bienvenidos. El equipo de empalme de Gustavo Petro dijo que los programas del presidente Duque que van a continuar en su administración serán la jornada única educativa, los subsidios de vivienda para personas con menos de 2 salarios mínimos, el ingreso solidario, aunque advierten que está desfinanciada y la matrícula cero y el Plan Nacional de Vacunación a propósito del COVID-19. Luis Ernesto Gómez es ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, ex viceministro del Interior, ahora un hombre muy cercano al petrismo. Doctor Gómez, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, buenas noches, un gusto estar contigo, con toda la audiencia y con Daniel. El gusto es nuestro. Daniel Briceño, que es abogado, experto en análisis político electoral, un hombre activo, muy activo en redes sociales, ahora también haciendo oposición. Daniel, buenas noches. María Camila, buenas noches para ti y para Luis Ernesto, siempre es un honor estar aquí. Gracias, sí señor. Jennifer Pedraza, economista, líder estudiantil, ahora representante a la Cámara por el Partido Dignidad. Representante, buenas noches, un gusto saludarla. Muy buenas noches, un saludo para mis compañeros panelistas y para las personas que nos escuchan esta noche. Gracias, señora. Doctor Gómez, comienzo con usted. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de este empalme, de este encuentro que se hizo entre el gobierno saliente y el entrante de Gustavo Petro? Bueno, primero hay que celebrar que de verdad Colombia ha tenido un régimen de transiciones democráticas amables y por supuesto se hizo todo en el marco de la institucionalidad. El presidente Iván Duque delegó a su ministro de Hacienda, a un equipo del más alto nivel para encabezar el empalme y el presidente electo, así como la vicepresidenta, pues conformaron un equipo de más de 2.500 personas, por supuesto con sus respectivos líderes, que buscaba una presencia territorial, pero también un equipo muy técnico dedicado a identificar eso que ya mencionaste, María Camila, cuáles son los temas urgentes para atender en temas fiscales, en temas administrativos que recibe el gobierno a partir de este domingo y también cuáles son aquellos programas que vienen funcionando bien, que vale la pena continuar y cuáles definitivamente no deben continuar, cuáles no hacen parte del plan de gobierno. ¿Qué se encuentra? Se encuentra que el país elige al máximo líder de la oposición, al hoy presidente electo Gustavo Petro, porque hay muchas cosas que no van marchando bien, que no van bien, y que la ciudadanía justamente no refrenda esas decisiones o esa forma de gobernar y las decisiones gubernamentales que se han tomado en el gobierno saliente, el gobierno del presidente Iván Duque. El tema fiscal muy crítico, también obedece a una situación global, a eso hay que reconocerlo. Hoy el país está inmerso en una situación tanto de inflación como financiera crítica, fruto de la pandemia, pero también fruto de decisiones del gobierno saliente, una situación en materia de vulneración de derechos humanos, de ataques en los territorios, de riesgo para los líderes muy delicado, algo que uno nos explica el gobierno de la seguridad democrática, la bandera del Centro Democrático, pues queda en evidencia que después de 4 años la seguridad es quizá el problema más grande, la seguridad en los territorios, volvió el conflicto a los territorios y por eso el equipo de empalme lo que ha hecho es como
informe muy completo de cómo encuentran cuál es el estado del país, no con un ánimo... Que ponerlo en términos de analogía, doctor Gómez, ¿la salud del país que recibe Gustavo Petro está buena, regular o mala? Yo diría está regular, inclinándose a mala en situación económica, en el tema de seguridad sin duda alguna, en la violencia en los territorios y los riesgos para muchos líderes sociales, pero también en un horizonte económico preocupante, no solo en Colombia, sino en el mundo para el próximo año. Daniel. Bueno, en primer lugar, lo que arroja el informe y deja claro es que no somos como Venezuela, o no estamos peor que Venezuela. Digamos, cuando uno lee el informe, que es un informe que me sorprende, sus características técnicas fue muy bien hilado, no había habido un informe en Empalme de estas características en Colombia, uno encuentra que el país no estaba tan mal como lo dijeron en campaña. No estábamos como Venezuela, nuestro sistema de transferencias monetarias no era tan miserable como lo dijeron en campaña, nuestro sistema de vacunación no era tan malo. Es más, la propia Carolina Corcho dijo en la rueda de prensa que teníamos un buen sistema de vacunación, que lo van a continuar. Nuestro sistema de Mi Casa Ya, todo el tema de vivienda y todos los programas que quieren continuar hoy no eran tan malos como ya lo dijeron en campaña. Y entonces tenemos varias preocupaciones que son realmente, hay que pararles atención, varias alertas, el tema fiscal, el tema del RUN, por ejemplo, el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Pero en términos generales la gran preocupación se marca sobre el déficit como tal fiscal y el tema de la deuda. Entonces es un tema que tendrán que enfrentar y cuando miramos todo el informe de Empalme presentado y todo lo que buscan ellos, pues todo va realmente conducido a una reforma tributaria. Una reforma tributaria que, como lo dijo Daniel Rojas en la presentación, tiene dos objetivos claros. El primero es aumentar el recaudo. Él dice que el recaudo en Colombia estamos pagando muy poquitos impuestos. Y en segundo lugar, pues como tal, lograr una justicia tributaria. Entonces tenemos un informe de Empalme que realmente va dirigido a una reforma tributaria que será presentada el día domingo y hacia allá vamos. Ese es como tal el objetivo principal de este Empalme. Representante Pedraza. Bueno, yo creo que sin duda alguna, no solo fruto del empalme, sino fruto, o según la opinión de la mayoría de los colombianos y de las colombianas, la verdad es que el gobierno del presidente Iván Duque, yo creo que podemos decir que se ha rajado en los principales indicadores que deben medir la labor de un gobierno. Seguimos teniendo un desempleo de 2 dígitos, un déficit fiscal del 6.8% del Producto Interno Bruto, significa lo que el gobierno se gasta que aún no es capaz de recaudar o recoger a través de sus empresas, una deuda pública que pasó del 36% al 57% del Producto Interno Bruto, es decir que ahora cada colombiano o colombiana que nace debiendo un poco más que anteriormente, especialmente como porcentaje de la cantidad de riqueza que se produce al año, pero además tenemos que incluir sin duda alguna el descontento social tan particular que fue capaz de levantar este gobierno. Yo estuve pensando ahorita, preparando esta discusión, es que si nosotros vemos el gobierno de Duque en el mediano plazo, recordemos lo que fue su reforma laboral, la de los ingenieros de sistemas solamente quieren trabajar 2 horas al día, como fue su propuesta de reforma pensional, que al final no se tramitó, pero que insistía en marchitar progresivamente al régimen público de pensiones. Por supuesto, el hecho de que los estudiantes y las estudiantes tuvimos que salir a marchar desde el 2018 para que el presupuesto de las universidades públicas creciera, y hoy el presidente Iván Duque va a dar un discurso en la posesión del Congreso, como lo hizo recientemente, en el cual desconoce absolutamente que esto no fue ninguna dádiva piadosa de su gobierno, sino que el incremento del presupuesto de la educación fue fruto de la movilización ciudadana, las denuncias no solo en materia de no implementar los acuerdos de paz, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también el robo de los 500.000 millones de pesos de los municipios más afectados por el conflicto armado, pues sin duda alguna hacen que el balance del gobierno nacional que acaba o que está terminando en este momento sea sin duda alguna que se raja frente a las exigencias que tenía la población colombiana. Ahora, frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? Por supuesto que la reforma tributaria es fundamental. Voy a ser parte de la Comisión Cuarta y en esa medida será público el debate que haya sobre esta reforma, que se ha prometido como una reforma progresiva, que yo creo que debe distinguir muy bien a la clase media, permitir que haya una clase media fuerte, consolidada y realmente enfocarse en el nivel más alto de la distribución de los ingresos y en las tributarias, pero creo fundamentalmente, y quiero añadir este elemento al debate, que no se trata solo de una reforma tributaria, sino que el país votó por un cambio en el modelo económico. Es decir,
Iván Duque acaba de firmar otro tratado de libre comercio cuando yo creo que ya ha habido suficiente exigencia porque por lo menos hay una revisión de qué también le va a Colombia, a la industria nacional con este tipo de tratados. Creo yo que eso es muy importante a la hora de hacer un cambio en el modelo económico que el país tiene. No es suficiente con reorganizar cómo se distribuye la torta, que es la reforma tributaria, sino que también se requiere hacer que esta torta sea cada vez más grande a través del desarrollo del aparato productivo nacional, y yo creo que eso es algo que está sobre la agenda que el gobierno ha planteado y que sin duda alguna si no se hace, pues veo muy difícil que realmente podamos cambiar de rumbo. Doctor Gómez, decían o dicen desde el Comité de Empalme, del equipo del presidente electo Gustavo Petro, que esto es un informe más a modo de balance, más reflexivo, que la intención no es tomarlo como retrovisor y como un mecanismo de venganza. ¿Usted cree que va a ser posible que la administración de Gustavo Petro, que arranque el próximo domingo, no mire el retrovisor? Pues ese es el compromiso del presidente Gustavo Petro. Tan pronto se eligió, su discurso fue un discurso de un acuerdo nacional, de lograr convocar a sectores que no lo habían acompañado o que lo acompañaron solo hasta la segunda vuelta, para encaminar no solo el nuevo gobierno, sino para escuchar sus preocupaciones. Y yo creo que justamente ese es quizá el principal error que cometió el gobierno saliente. El presidente Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, se eligió con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz, y su gran error fue justamente que llegó justamente a hacer eso. Y en vez de echar el país para adelante, se puso a devolverlo al pasado, a devolverlo a la discusión de temas que se habían zanjado del acuerdo de paz, a cuestionar, por ejemplo, la institucionalidad constitucional que estaba planteada en la JEP, a reabrir discusiones, y todo eso le representó varias derrotas en el Congreso, pero además ante la ciudadanía le generó también un descontento, y más profundamente, y lo más grave es que hizo que se deteriorara tanto la seguridad. Y por eso creo que esa vocación del gobierno que llega, que es decir, vamos a hacer un acuerdo nacional, esto implica escuchar a los que piensan distintos a nosotros, esto implica reconocer la enorme tarea histórica que se tiene, el país que encontramos y el país que queremos y que quiere el presidente electo entregar. Creo que es una buena señal justamente de no cometer el mismo error de ponerse a mirar al pasado o de devolver al país a discusiones del pasado, sino de tratar de liderarlo hacia adelante. Daniel. Bueno, yo creo que sí va a haber un espejo retrovisor. Digamos, el discurso del Comité de Empalme es muy bonito, pero en la realidad va a haber un espejo retrovisor. Gustavo Bolívar ya lo ha planteado varias veces, la bancada petrista lo ha planteado varias veces, y ellos lo que han querido hacer es plantear una línea divisoria entre el déficit fiscal que se encuentra hoy, las políticas en que se encuentran hoy, las políticas que ejecutó Iván Duque, y diferenciarlos junto a Gustavo Petro. Esto va a ser así en muchos temas, y yo no les como cuento de que hoy no va a haber espejo retrovisor, porque realmente el primer año del gobierno de Gustavo Petro se va a dedicar simplemente a eso, a mirar todos los temas y todos los problemas que hay dentro de las entidades. Hay escándalos legítimos que Iván Duque no quiso como tal hoy prestar la atención, y sobre eso va a ser el primer año del gobierno de Gustavo Petro mientras saca adelante pues todas las reformas. Pero déjame decirte una cosa, hay una irresponsabilidad fiscal como tal en este informe de Empalme y en las recomendaciones que da como tal el informe a Gustavo Petro, porque cuando el país está en un gran déficit fiscal y los gastos de funcionamiento son de 250 billones de pesos, pues allí están proponiendo la creación de dos ministerios, Ministerio de la Igualdad, Ministerio de la Paz, pero además una burocracia gigante que le llaman ellos burocracia para hacer diplomacia verde y diplomacia para la paz. Es decir, no sabemos con qué se come esto, con qué va a ser, pero realmente, además de plantear ellos que hay un déficit como tal en la balanza del país, se están proponiendo generar más gasto, y hoy tenemos 250 billones de pesos, acaban de erradicar como tal el presupuesto en el Congreso de la República de déficit, de gastos de funcionamiento, y ellos quieren aumentarlo. Creo que hay una irresponsabilidad porque no se plantea la eliminación de ninguna entidad, ni siquiera de las altas consejerías que fueron muy criticadas. Pero Daniel, digo, no está mal hacer un balance de cómo se recibe un país, sobre todo cuando este es el primer gobierno de izquierda. No está mal hacer su propio balance, hacer su propio diagnóstico. No, está bien, está muy bien. Lo que pasa es que dentro del mismo balance también hacen propuestas que ya se dejan ver, ya sabemos cuáles van a ser las reformas que van a radicar el próximo domingo, no, sino el próximo lunes, y desde allí ya se sabe que va a haber más burocracia. El aumento burocrático en el gobierno de Gustavo Petro va a ser mayor, y no va a haber ninguna reducción en ningún tipo de gasto de funcionamiento, y eso queda claro en el informe del Comité de Empalme. Aquí se va a crecer la burocracia, 2 nuevos ministerios,
como lo digo, una burocracia para hacer diplomacia de la paz y diplomacia verde, que nadie sabe con qué se come ese cuento, pero realmente aquí lo que va a haber es un gasto burocrático muy alto y lo dejó claro como tal el Comité de Empalme. Representante Pedraza. Yo creo que primero me gustaría contarle a la audiencia que yo hago parte de un partido que se llama Dignidad, que se ha declarado en independencia. Quiere decir que no hacemos parte del gobierno del presidente Gustavo Petro como tal, y en ese sentido apoyaremos las iniciativas que se consideren acertadas, pero también pues, nos apartaremos de las posiciones que consideramos que no son las que más le funcionan a Colombia, como es la posición del pacto histórico sobre la definición de contralor, por ejemplo. Sin embargo, yo sí creo que para salir de esta crisis económica que hoy tiene Colombia, es muy importante la posibilidad de que el Estado pueda contar con unas herramientas para incidir en problemas muy importantes. Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece que ha sido muy bien tratado desde el Comité de Empalme, y es el tema de las mujeres, por ejemplo. Mientras que acá venimos de un gobierno que ha negado constantemente nuestros derechos, que ha negado que la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, es un derecho, que se ha manifestado en contra de los avances que el movimiento de mujeres ha logrado en las Cortes gracias a su movilización, pues creo la idea es pasar a un gobierno que por lo menos plantee dentro de la urgencia de la agenda pública la creación de un sistema nacional de cuidado, que yo creo que eso sería un avance muy importante. Alguien podría decir, sí, eso es más burocracia, pero es fundamental para que las mujeres realmente podamos liberarnos de una sobrecarga que se ha derivado del hecho de que todas y todos crean que nosotros... Pero eso no contradice, representante, un poquito el discurso de no derrochar, de no gastar, que ese fue parte del discurso de la campaña de Gustavo Petro cuando estaba intentando llegar a la presidencia. Lo que pasa es que, por supuesto, gastar plata en una alfombra roja o gastar plata en el lujos excesivos de la presidencia no es lo mismo que gastar plata en las universidades públicas, por ejemplo, en contratar nuevas y nuevos profesores que se requieren urgentemente, en intervenir los colegios de las regiones más apartadas, o el derroche derivado de la corrupción del gobierno del presidente Iván Duque, 70.000 millones de pesos en Mintic, 500.000 millones de pesos en la implementación de los acuerdos de paz que se robaron sus funcionarios y congresistas que se definían de su gobierno. Entonces, realmente el derroche está ahí, el gran derroche no está, a mi parecer, en la financiación de gasto que se requiere para que Colombia pueda ser un país mucho más desarrollado. Las tesis de Mariana Mazzucato, una economista muy reconocida en el mundo, sostienen que el Estado no necesariamente desplaza al sector privado, sino que la intervención del Estado puede incluso promover la inversión del sector privado en sectores que se consideran estratégicos. Y yo creo que esa es una perspectiva muy interesante con la cual se eligió el gobierno. Ahora, que se cumpla es otra cosa, por eso yo creo que hay que hacer mucha veeduría, porque también es cierto que el gobierno ha hecho acuerdos con partidos de la política tradicional y eso tampoco lo podemos permitir, y creo que hay que hacer mucho control político, que es a lo que precisamente nos dedicaremos nosotros. Doctor Gómez. Complementando lo que dice Jennifer, la propuesta de campaña del presidente Gustavo Petro fue justamente hacer una sociedad más equitativa. Y una sociedad más equitativa se hace con una acción del Estado y con su herramienta del gasto social, como lo decía Jennifer, con educación pública, gratuita, ampliando la cobertura, facilitando que jóvenes que no tienen oportunidad de educarse lo hagan también en las mejores universidades, ayudando a las familias más vulnerables que cayeron en pobreza también por cuenta de la pandemia, personas que pasan hambre en Colombia, porque Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, para que tengan una mejor condición de vida. Eso solo es posible con gasto público, con gasto social. El mercado no ha solucionado eso en los últimos 200 años, no lo va a solucionar en los próximos 200 años. Por eso, el ciudadano, el colombiano que votó por Gustavo Petro, espera que el Estado juegue un rol protagónico, pero es que eso no necesariamente va de la mano con mala administración, todo lo contrario. El empalme lo que demuestra, y me alegra lo que decía Daniel, es que hay un equipo muy técnico, muy sólido, que ha hecho un informe como no se había hecho antes, de gente muy preparada técnica, que seguramente muchos de ellos harán parte de los equipos de gobierno, y que lo que corresponde es hacer una buena gestión gubernamental, pero definitivamente gastar más sí, o invertir, prefiero llamarlo yo, invertir en lo social, invertir en aquellos lugares donde Colombia hoy está muy por debajo de los países en vías de desarrollo, está muy por debajo de los países de la OCDE, de la cual hace parte, y que tiene unos estándares de tributación más altos que Colombia, mucho más altos que Colombia, pero además tiene unos estándares, especialmente de inversión social, muy por encima de Colombia, que está absolutamente demostrado que esa inversión social después redunda en ciudadanos mucho más productivos, saludables, mejor educados, más emprendedores, que a la vez generan un crecimiento económico positivo. Daniel. Bueno, en primer lugar, quiero recordarle a la representante Jennifer Pedraza que el gobierno de Iván Duque inició el programa de matrícula cero.
El presupuesto más alto de educación en este país se dio en este gobierno, en este cuatrenio, y se va a dar en el próximo presupuesto radicado en estos momentos en el Congreso de la República. Es tan así que el presidente Gustavo Petro y su equipo de Empalme decidieron continuar este programa, fortalecerlo y ahí sí hacer las reformas que han planteado ellos, la reforma a la Ley 30 de Educación, la reforma como tal al sistema de participaciones y al sistema presupuestario como tal de las universidades públicas, pero le recuerdo a la representante Jennifer Pedraza que eso empezó aquí y Gustavo Petro decide continuar. En segundo lugar, también quiero recordarle que hoy los políticos que están cuestionados por el robo de los dineros como tal de los OCAT-PAS hacen parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro y hay que decirlo abiertamente. Hoy los políticos del Partido Conservador, hoy los políticos que están a nivel regional fueron los que hicieron ganar a Gustavo Petro. Aquí nos metieron en el cuento que Gustavo Petro ganó con 600.000 votos y esos 600.000 votos se hicieron a punta de opinión. Eso es falso. La presidencia de Gustavo Petro se ganó a punta de maquinarias políticas y se ganaron a punta de las maquinarias que hoy están apoyando a Gustavo Petro. No voy a decir nombres, pero todos sabemos que los políticos de Córdoba fueron los que le dieron la victoria como tal a Gustavo Petro, los políticos de Atlántico, los políticos de Bolívar. Y si uno le pone a mencionar aquí apellidos, uno sabe que estos políticos son los que hoy también en este momento quieren escoger Contralor. Entonces, hay que ser muy claros en estos temas porque Gustavo Petro, y ni siquiera el informe como tal de Empalme, es tan incisivo en hablar como tal de los OCAT-PAS. Solo lo mencionan por encima, pero ¿por qué el Empalme y por qué en un tema tan álgido para el país el Comité de Empalme no dijo nada sobre los OCAT-PAS ni profundizó en el tema? A mí me parece que es un tema en donde se debió haber profundizado y no quiero pensar que es porque hoy los políticos que están metidos allá, que están mencionados por los medios de comunicación y también por algunos organismos de control que hacen parte de la coalición de gobierno y que le dieron las mayorías en este momento a Gustavo Petro en el Congreso, están frenando el tema, pero realmente yo debo decir, a mí me preocupó y quise ver como tal en este comité del Empalme un pronunciamiento más claro sobre el tema de OCAT-PAS, por ejemplo. Sobre eso yo creo que más que el objeto del informe... Quiero señalar algo, ya que permítame mencionada directamente. Permítame un segundo, representante. Voy acá con el doctor Gómez y ya inmediatamente... Yo sí creo que ha habido muchos pronunciamientos, Daniel, quizá no específicamente en el Empalme, pero sí de muchos líderes visibles del pacto histórico, congresistas, que se han pronunciado sobre, digamos, ese riesgo y ese posible desfalco del OCAT-PAS. Y de hecho, los temas que mencionaron el día de ayer era la importancia de revisar la manera como estaban invirtiendo los recursos de la paz, porque lamentablemente el gobierno saliente tomó la decisión de dejar apagar el proceso de paz. Era la forma más elegante de hacer trizas, que era lo que habían prometido en campaña, y eso terminó probablemente uno de los peores escándalos de corrupción que tenga este gobierno saliente, lamentablemente con la plata de los municipios que más lo necesitaban. Entonces sí ha habido muchos pronunciamientos por parte de varios líderes del Congreso, del Pacto Histórico, y también el mismo equipo de Empalme señaló la necesidad de revisar la forma como están invirtiendo los recursos de la paz. Representante Pedraza. Bueno, yo quiero señalar que es verdad que la inversión más alta que se ha dado a la educación ha sido en los últimos 4 años, pero lo que no es verdad es que esto fue un logro particular del gobierno del presidente Iván Duque. De hecho, eso fue algo que mencioné en mi primera intervención, porque sé que el gobierno ha hecho muchos bombos y platillos con los recursos de la educación, pero esos recursos le costaron al movimiento estudiantil y profesoral y de trabajadores de la educación superior estar en paro nacional 3 meses. El presidente Iván Duque, por el contrario, había prometido incluir y mantener los programas de Servir o Paga y no entregarle ni un peso adicional a las universidades públicas. Acuérdense que se reunió primero con Maluma que con los estudiantes porque desconoció la movilización estudiantil, nos tocó cantar un reggaetón y estar en paro 2 meses y medio hasta que el gobierno decidió escucharnos. Luego eso fue una victoria del movimiento estudiantil y profesoral, y si lo mantiene el gobierno de Petro, pues por supuesto que bienvenido, y eso es algo que yo reconozco, pero que no fue iniciativa del gobierno, sino que fue algo conquistado en las movilizaciones sociales del 2018 primero. Y 2, claro, es verdad lo que está diciendo Daniel, yo lo estoy viendo en el Congreso. Es verdad que en la bancada de gobierno hoy están los partidos tradicionales, es verdad que está el Partido Liberal, Cambio Radical, Conservador, el Partido de la U, eso es cierto. Y varios de esos congresistas que hoy se declaran de gobierno están vinculados con el escándalo de saqueo de la paz. Y es precisamente por ese motivo, principalmente, que hoy nosotros no hacemos parte de la bancada de gobierno y somos una bancada independiente, porque nosotros sí creemos que este gobierno pues sigue en disputa. El resto de partidos tradicionales también lo apoyaron, algunos de ellos en segunda vuelta, algunos de ellos desde la primera vuelta. Luego aquí todavía hay una puja y una lucha, y por eso yo creo que el papel del movimiento social, lejos de plegarse de manera pasiva y anestesiada a las decisiones del gobierno, debe ser una participación incidente de veeduría, de control político y de presión
hacia que las agendas con las cuales eligió el gobierno nacional realmente se ejecuten. Eso me parece a mí algo fundamental. Yo no voy a lavarle la cara al gobierno si hace algo equivocado. Si proponen una reforma tributaria que revive impuestos regresivos, pues por supuesto que lo voy a criticar, pero también voy a reconocer en caso en que el gobierno no lo defina así. Y a mí me parece que hasta ahora también ha habido decisiones positivas que ha tomado el gobierno que hay que reconocer en ese sentido. Sí, a eso quería preguntarle, representante Pedraza, si aparte, digo, del sector de educación, de las inversiones que se hicieron en materia de educación, hay algo adicional que le reconozcan al gobierno saliente, al gobierno del presidente Iván Duque, si en algo hizo bien, si en algo acertó en su gobierno en 4 años. Creo que todo lo que hizo bien fue precisamente lo que se desprendió de la intervención de la ciudadanía a través de la movilización. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque hay un artículo que voy a proponer en Comisión Cuarta que se mantenga en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno, que es el artículo en el que se comprometió con el magisterio colombiano a promover una reforma al Sistema General de Participaciones. Para las personas que nos están viendo, el Sistema General de Participaciones es de donde sale la plática para el saneamiento básico y para la educación básica y media, o sea, que haya agua potable en los colegios, infraestructura. El magisterio lo ha puesto sobre la mesa. Duque lo puso en el Plan Nacional de Desarrollo, pero después les hizo conejo, y yo creo que ese es un punto esencial que habrá que exigirle al gobierno entrante que incluya en el Plan Nacional y que escuche la voz de los maestros y de las maestras. Pero en síntesis, creo que todas las cosas positivas fueron fruto de la intervención y de la acción de la movilización social. Doctor Luis Ernesto. Bueno, yo sí creo que es importante reconocerle al gobierno saliente las cosas que hizo bien, y la labor de gobernar es muy ingrata. Hoy llega un nuevo grupo de personas con mucha esperanza a gobernar y que genera mucha esperanza, y parte esencial de esa tarea de gobierno y de gobernar con éxito va a consistir en reconocerle a cada quien lo suyo. Y el presidente Iván Duque, sin duda alguna, le tocó enfrentar la pandemia, a nosotros también nos tocó enfrentarla en Bogotá, tuvimos varios desacuerdos y muchos acuerdos también sobre cómo hacerlo, y definitivamente el plan de vacunación, que nos generó a todos dudas al comienzo de su efectividad, de por qué los tiempos, de las disponibilidades de las vacunas, quedó probado con un absoluto éxito. Todo mi reconocimiento al ministro Fernando Ruiz, un gran profesional de la salud, pero además que lideró los momentos más difíciles de la salud pública en Colombia, con muy buen trabajo con todos los equipos de gobierno. Nosotros, no es un secreto para nadie, en Bogotá, pues la hoy alcaldesa compitió contra el hoy presidente Iván Duque en la campaña del 2018, eran oposición, pero en materia de salud pública trabajamos muy de la mano. Y yo también creo que hay que reconocerle al presidente Iván Duque que en materia de transición energética, que es una de las principales banderas que ha planteado el gobierno entrante, también hizo unos avances muy importantes. Colombia hoy tiene un punto de partida favorable simplemente por su posición con hidroeléctricas, también con las posibilidades que tiene energía solar y eólica. Allí ya fijaron unos primeros pilares que pueden ser muy constructivos para lo que sigue. Lamentablemente, en la decisión que hicieron en la CREC recientemente, pues dieron 2 pasos hacia atrás, lo mismo que con la decisión de tratar de atornillar una junta directiva de Ecopetrol, reconociendo y sabiendo que llega un gobierno que tiene pues ahí la posibilidad de encaminar la empresa como lo considere. Pero en términos generales yo creo que esos son 2 temas que hay que reconocerle, y pues que el país, en medio de una situación económica mundial crítica, por cuenta de la pandemia, por cuenta también de la guerra en Ucrania, también por cuenta de muchos factores exógenos, cuando uno los compara con otros países de la región, tuvo el año pasado un crecimiento económico muy positivo, y yo creo que eso es un esfuerzo de todos, especialmente del empresariado, ni siquiera de los gobernantes. Nosotros estuvimos en Bogotá y yo creo que ahí es que reconocérselo al empresariado, pero que tuvo también un ecosistema favorable para recuperar lo perdido durante la pandemia. Daniel. Yo creo que uno de los grandes logros, como ya lo han dicho acá, es el sistema de vacunación, pero no solo cómo se aplicó, sino todo el sistema que queda a futuro para aplicar y para atender nuevas pandemias. Y una cosa muy importante fue la creación en tiempo récord del sistema de transferencias monetarias, digamos, un sistema que funcionaba muy arcaico, que se hacía de forma esporádica y solo algunas familias, y lo lograron también en Bogotá y lo hicieron también el gobierno nacional, lograr unificar toda una base de datos y avanzar con el SISBEN 4, que hoy le va a servir a Gustavo Petro para poder avanzar en esa unificación que quiere hacer como tal de subsidios que llaman ellos en el informe de Empalme, pues es muy positivo. Otra cosa que realmente es muy positiva del presidente Iván Duque es el tema de relacionamiento con Bogotá. Por ejemplo, mañana se firma el convenio de cofinanciación de la segunda línea del metro,
Y ese apoyo como tal del gobierno de Iván Duque a la infraestructura de Bogotá de la mano de la alcaldesa Claudia López va a resultar muy importante para los próximos 15 y 20 años en materia de movilidad, pero también en materia de educación, en materia de infraestructura en la ciudad, y creo que esa es una de las cosas más positivas también que hay que reconocerle al presidente Iván Duque, que mañana, en medio de un escándalo que estoy seguro se generará por parte de Gustavo Petro o su círculo, pues se firmará ese convenio y quedaremos pues con la segunda línea del metro ya Y el gran financiada. lunar que es el dinero para la paz, digo que eso es uno de las grandes manchas de la administración Bueno, si de Iván Duque. si hablamos de cosas malas, tenemos que hablar pues también de la desconexión que tuvo Iván Duque. Iván Duque tuvo una desconexión terrible en los momentos más álgidos del país, en los momentos de protestas, el presidente se desapareció. Hay que aceptarlo y hay que decirlo, fue uno de sus grandes errores, pero también defender ciertos funcionarios que tenían que haber salido de forma inmediata, haber defendido a Carrasquilla, haber defendido a la doctora Abudinen, pues en su momento eso fue un grave error que le costó a Iván Duque y que de todos modos les tocó sacarlo, les tocó salir a estos funcionarios. Creo que haber hecho una defensa de estos funcionarios fue uno de sus grandes errores, y obviamente pues estos dos escándalos, tanto el de Centros Poblados como el de La Paz, que hasta ahora empieza esta novela y vamos a saber qué fue lo que pasó allí, quiénes están metidos acá. Creo que eso se dará en los próximos años, en los próximos meses, pero son dos grandes lunares que se ven ahí en el gobierno de Iván Duque. Y de los grandes interrogantes que tienen a propósito del equipo de empalme, Daniel Rojas, que es el coordinador de ese grupo, al lado de Gustavo Petro, dice que uno de los grandes aspectos que más le sorprendió a su equipo fue la economía naranja. Dice que no comprende cómo funciona la economía naranja, que fue una de las grandes apuestas y grandes banderas del presidente saliente Iván Duque. No terminamos de entender. Tratamos 4 años de entenderlo y aún no lo entendemos. Pero tenemos la plena conciencia de que cualquier tipo de emprendimiento, de industria cultural, creativa o de innovación, y así lo ha dicho el presidente en sus discursos, requiere de la democratización de las condiciones para crear valor, para generar riqueza. Y esas son un lugar para generar riqueza, saber para generar riqueza y, por supuesto, crédito, barato, de fácil acceso. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del equipo de empalme, el proceso de empalme del gobierno de Gustavo Petro y el de Iván Duque, que es el que se va. Doctor Gómez, hablábamos hace unos instantes de las finanzas, de la salud de las finanzas en el país. ¿Cómo cree usted que la va a tener el presidente Gustavo Petro si dejaron la olla raspada? Si usted cree que la dejaron raspada. Bueno, hay una situación fiscal crítica, eso no se puede desconocer. Hay, por ejemplo, una duda sobre financiación de aproximadamente 10 billones de pesos para el programa de ingresos solidarios para poder seguir apoyando a esas familias más vulnerables. También alrededor de 6 billones de pesos para la financiación del sistema de salud, de todos los planes obligatorios de salud. Y componentes también muy preocupantes que serán los de prioridad de abordar en los primeros 100 días, pero motivo por el cual también es necesaria esa reforma tributaria que ha mencionado el presidente, que además anunció casi que desde el inicio, también para poder lograr esos programas sociales. Yo sí quiero, digamos, en honor a la verdad, reconocer que la situación fiscal que tiene el país obedece, claro, sí, seguramente también malos manejos, ya los mencionó Daniel, el tema de Centros Poblados, un escándalo de la plata del Internet para los niños, también malos manejos en el tema de la paz, pero realmente la situación fiscal de Colombia es parecida a la de muchos países que enfrentaron la pandemia con demanda agregada, con gasto público, que era lo correcto. En ese momento hubiera sido un gravísimo error apretarse el cinturón, porque terminaban las familias empobrecidas, con más hambre y la economía desacelerada. Lo que tenía que hacer el Estado era generar gasto agregado, endeudarse para hacer obras públicas, endeudarse para hacer el programa de vacunación, endeudarse para sacar adelante las UCIs, no solo para cuidar a los ciudadanos, sino también para cuidar a la economía. Pero por supuesto, endeudarse cuesta. Y eso es endeudamiento en el cual creo que estaban de acuerdo todos los colombianos. Era necesario en ese momento una política keynesiana de expansión económica, pues hoy implica que la situación financiera requiere de nuevas fuentes, que es lo que está explorando el nuevo gobierno y que presentará el presidente seguramente a su inicio. Hoy estamos muy endeudados con una deuda, con un dólar al precio en el que está el dólar. ¿La hoja de ruta es más deuda externa? Bueno, eso lo tendrá que decidir el equipo económico tan pronto como haga su diagnóstico. Han sido muy prudentes justamente en lo que implica la presentación de la reforma tributaria. Sí se ha anunciado que será de los primeros paquetes de iniciativa legislativa que se presentarán al Congreso.
Y allí sabremos un poco cuál será la decisión frente a los temas de endeudamiento. El equipo económico hasta el momento ha podido revisar los temas desde el empalme, pero recordemos que para poder tomar decisiones de macroeconomía es necesario estar sentado realmente en el puesto, correr los modelos, conocer la información de primera mano, ya no a través de personas, funcionarios del gobierno saliente, sino de primera mano, y eso será algo que hará nuestro ministro de Hacienda entrante, el doctor Ocampo, que todos sabemos es un gran académico, un hombre muy reconocido, coautor de libros con premios Nobel de Economía, que conoce muy bien la economía del país y además tiene una gran confianza en los mercados internacionales que va a ser determinante justamente para sortear temas como el de deuda. Daniel. Bueno, respecto de la afirmación del senador Wilson Arias, que es el que dice que dejaron la olla raspada, hay que decir varias cosas. En primer lugar, el presupuesto presentado para el 2023 es un presupuesto de más de 40 billones respecto al 2022, un crecimiento del 11%. Entonces, vamos a tener el próximo año el presupuesto más grande de la historia de Colombia, 391 billones de pesos. Y pues claro que hay en estos momentos unos problemas de deuda, ya lo dijo Luis Ernesto, tuvimos un tema de la pandemia. La pandemia generó un gasto social impresionante, una inversión tanto en vacunación, en transferencias monetarias, en atención como tal de los hospitales, en compra de equipos, de medicamentos, de insumos. Entonces, este cuento de que la olla raspada, nos dejaron la olla raspada, pues también tiene su raíz en un debate que hizo el senador Gustavo Bolívar hace unos 2 meses antes de la campaña, en donde él quería mostrar como tal y quiere marcar como tal un derrotero de diferenciación en caso tal de que las cosas no salgan bien. Entonces ellos vienen como tal vendiendo la idea de que la olla está raspada para que en caso tal de que ellos no puedan y las cosas se les salgan de control, pues ellos van a decir, no, simplemente lo que pasa es que nos dejaron mal el país, nos dejaron desfinanciar, nos lo dejaron quebrado, pero lo que la gente tiene que saber es que el presupuesto del próximo año es de 391 billones de pesos, es decir, el presupuesto más alto de toda la historia y que además según... ¿Su tesis es que se están anticipando? Se están anticipando, lo están haciendo concretamente, ya lo hizo Gustavo Bolívar, ya lo hizo Wilson Arias y están preparando un discurso. Uno no sabe para qué, pero pues realmente estamos esperando cuánto realmente van a recaudar en la reforma tributaria. Han dicho que eran 50 billones cada año, después dijeron que son 50 billones en 4 años, pero por ejemplo el senador Gustavo Bolívar esta mañana en el podcast de María Jimena Duzán dijo que serían 50 billones nuevamente anuales, es decir, 200 billones al año, una cosa que a uno se le sale de la cabeza, pero pues ellos están anticipándose, sobre todo los congresistas, no estoy diciendo que es del gobierno nacional, para abonar el terreno en caso tal de que la cosa no salga muy bien. Representante Pedraza, ¿cómo cree usted que le va a ir a Gustavo Petro con este panorama, hablando de cumplimiento de todas esas apuestas y programas sociales que planteó en campaña? Sí, mejor dicho, todas estas estadísticas de las que hemos hablado hoy se conocían desde las elecciones presidenciales y realmente pues el año más difícil para Colombia igual fue el 2020, es decir que ahora la situación económica es muy crítica y que no se lo esperaban, que hasta ahora uno lo está descubriendo, pues es una cosa que es falsa y se cae por su propio peso, y si es una excusa que se va a plantear, pues la verdad no creo tampoco que sea tan sencilla de probar, realmente creo que es mentira porque pues eso es un escenario y unas condiciones que estaban dadas desde antes de las elecciones, y en esa medida pues si se lanzaron a la presidencia, y yo quiero decir que eso fue una de las críticas que yo tuve, eso fue el motivo por el cual digamos, mi apuesta presidencial no fue la candidatura presidencial de Gustavo Petro, en parte porque sí creo que hay unas propuestas, unas promesas que se hicieron que sí desbordan cualquier capacidad fiscal de nuestro país y cualquier primer gobierno de cambio durante 4 años, es decir, igual prometer un tren desde Buenaventura hasta el Caribe, pues es una cosa que se cae de su propio peso, y eso sí es algo de lo que yo creo que tenemos que cuidarnos. Es verdad que en estas elecciones ese fue un tono que fue adquiriendo la elección presidencial de quién promete más piscinas, quién promete más festivos, y eso es algo que yo creo que deteriora mucho la calidad del debate político, que fue una de las críticas que tuvimos frente al gobierno. Por el contrario, sí creo que hay que hacer propuestas muy claras en lo que tiene que ver con la intervención para, sobre todo, lo que les decía al principio, de ampliar la torta, hacer que Colombia pueda ser un país que produzca más riqueza. Eso es fundamental. O sea, sin una mayor producción de riqueza, ¿cómo se va a financiar el acceso a la educación de calidad de manera universal? ¿Cómo se va a garantizar el derecho a la salud? ¿Cómo se van a garantizar las obras de infraestructura? Digamos, todo el presupuesto para la ciencia y la tecnología. Es fundamental que ese tema entre en el debate político y que las medidas que adopte el gobierno nacional en ese sentido, pues, digamos que tengan ese norte claro de proteger y fortalecer la producción nacional, porque de lo contrario, por ejemplo, planes de empleo, cómo hacer para disminuir el desempleo, cómo hacer para
crecimiento económico, pues todo eso depende de las medidas que use el gobierno para promover la producción de más riqueza. Yo la verdad no deseo que este gobierno fracase, deseo que existan digamos, las condiciones políticas para que los cambios que se puedan hacer, que vayan en esa medida de que nuestro país sea más soberano y más democrático, pues se hagan. Y para eso creo que el deber de control político va a ser muy clave. Yo quiero añadir un punto. Sí me preocupa mucho el unanimismo que está tendiendo a formarse en el Congreso de la República. Si nosotros hacemos la cuenta, son cerca de 6 partidos que se han declarado hoy de gobierno y creo que hay que tener un cuidado muy especial por la división de poderes, como hoy ha sido también el debate sobre la Contraloría, ni Contraloría de Felipe Córdoba, el Contralor de Duque, ni tampoco una Contraloría de bolsillo del próximo gobierno. Y en el debate político, en el debate público, se metió el expresidente Juan Manuel Santos lanzando críticas duras, ácidas al presidente Iván Duque, calificándolo como una estupidez que su antecesor no se sentara a dialogar con las organizaciones sociales, las estudiantiles e indígenas. Sin mencionarlo ni al presidente Iván Duque ni a las protestas, hablaba justamente de ese tema. Nunca entendí cómo el presidente de la República no hablaba con los estudiantes, no hablaba con los dirigentes sindicales o no hablaba con los líderes, por ejemplo, de la Minga, que vino hasta la Plaza de Bolívar desde el Cauca. Yo no entendí nunca por qué lo hacía. Doctor Luis Ernesto, a propósito de las propuestas, a propósito de las promesas más bien de campaña y de la expectativa que es muy alta que hay con un antecedente y es primera línea dándole una advertencia a Gustavo Petro, el ELN también advirtiendo que la calle será la hoja de ruta si no cumple. ¿Cuál cree usted que podría ser el tono y el trato del gobierno entrante, que es el de Gustavo Petro, con estas que dice hoy el expresidente Juan Manuel Santos no hubo diálogo, no hubo relación Duque y esas organizaciones sociales? Bueno, el presidente Gustavo Petro es hoy presidente porque ha logrado movilizar no partidos tradicionales, sino porque movilizó a los movimientos populares, obrero, indígena, afro y estudiantil, y esos movimientos, esa ciudadanía vibrante que fue la que soportó su campaña a lo largo de estos meses, pues seguramente va a tener un rol protagónico, no solo dialogando con el gobierno, muchos de ellos gobernarán. Vimos, por ejemplo, nombramientos muy importantes en la ONU de Leonor Salavata, una líder indígena muy importante de la Sierra Nevada de Santa Marta, igualmente de un líder NASA, justamente ahorita que hablaba, que mostraba estas imágenes del presidente Juan Manuel Santos, que hablaba justamente de la minga indígena, uno de los líderes más importantes de la minga indígena, hoy será el director de la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces muchos de ellos llegarán a gobernar y seguramente este es un gobierno que tendrá una vocación sincera de diálogo con la ciudadanía. Por eso el empalme tuvo algo muy novedoso y es que fue un empalme también con presencia territorial, con espacios de participación muy amplia, con escenarios transversales como por ejemplo enlace y empalme con los territorios como se hizo en Bogotá. Entonces yo sí creo que será un gobierno dialogante. Yo que estuve en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos justamente del lado del diálogo como viceministro del Interior, pues me consta cuántas veces era necesario, así hubiera desencuentros, por ejemplo, con la minga indígena en el Cauca, por ejemplo, con el movimiento estudiantil, que era importante sentarse a la mesa, el presidente lo recibía en distintas ocasiones, o todo el equipo de gobierno, el ministro del Interior, los viceministros, cosa que lamentablemente no hizo el presidente Iván Duque y que un poco se encerró en la casa de Nariño y creo que eso le pasó la factura de cobro en estas elecciones. Y usted, representante Pedraza, que hacía parte de ese movimiento estudiantil, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene? ¿Cuál cree que puede ser el futuro, de esta relación si llegara a fallar el presidente Gustavo Petro? Discúlpeme, pero no puedo evitar, digamos, caricaturizar un poco la intervención del presidente Juan Manuel Santos, porque recordemos que este fue el gobierno de Santos fue el de ese tal paro agrario no existe. O sea, realmente mucho rabo de paja tiene el expresidente Juan Manuel Santos para hablar en ese sentido del desconocimiento del movimiento social, cuando también hubo paro nacional del sector de salud, también hubo movilización. Al presidente Juan Manuel Santos también se le hizo una movilización, un paro nacional en el 2011 para tumbar su reforma de Ley 30, en el que absolutamente que hay una contradicción en todo lo que está planteando, no puedo evitar decirlo. Y lo segundo,
especialmente para todas y todos los estudiantes que nos están viendo. Es verdad que este gobierno se ha elegido con las banderas de la educación pública y con las banderas del campo. Es verdad que no es el mismo estilo y que no son las mismas, pues digamos, no es la misma característica o la misma naturaleza de este gobierno que de los gobiernos anteriores, pero eso para nada puede implicar que entonces el movimiento social estudiantil se anestesia y se adormece, porque yo sí creo que hay impulso andante y en el Congreso es súper evidente entre los sectores de la política tradicional y las banderas del movimiento social que ya hemos probado en las calles que inciden en la agenda legislativa. O no tumbamos una reforma a la salud, o no tumbamos una reforma tributaria, un ministro que en principio era intocable. Y en ese sentido yo creo que el papel del movimiento social debe ser muy importante en este gobierno, debe estar muy activo, debe actuar de manera independiente, defendiendo la misma agenda que siempre ha permitido que las organizaciones gremiales pues puedan impactar en la política. De lo contrario, es muy difícil que este pulso pues lo gane el sector social y la agenda de la movilización social. Eso me parece muy importante. Por último, solamente le hace daño el ELN con esas declaraciones al movimiento social. Yo creo que Colombia ya tiene muy claro que las armas en política no funcionan, y yo quiero insistir en rechazar que ningún tipo de justificación existe para la violencia política y que está más claro que nunca después de la firma de los acuerdos de paz que el conflicto armado en nada resolvió los problemas de Colombia y todos los hizo peor. Daniel. Cuando uno escucha al expresidente Juan Manuel Santos, pues en una alocución muy llena de cinismo, uno recuerda que el gobierno de Juan Manuel Santos fue el gobierno de los paros. 26 paros durante el gobierno de Juan Manuel Santos sucedieron, y uno de los más fuertes fue el paro agrario, el cual Juan Manuel Santos en la presidencia y Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, pues hicieron y conjuraron de la misma forma en como lo conjuraron y lo han conjurado muchos presidentes, como SMAT y SMAT y SMAT. Es más, hay 2 denuncias de 2 muertes de 2 jóvenes por órdenes de la alcaldía de Gustavo Petro en accionar al SMAT durante el paro agrario y durante las protestas del paro agrario. Entonces, venir ahora como tal a sacar pecho de que, y a refregar de que no se sentaron con los jóvenes, con los indígenas, con la minga, pues pueden vender el discurso, pueden decir que dialogaron, pueden decir que hicieron, que no hicieron, pero realmente lo que hubo en el gobierno de Juan Manuel Santos, y hay que acuerdo con Jennifer Pedraza, fueron paros que se atacaron de la misma forma como se han atacado casi todos los paros en este país, y fue a punta de SMAT. Doctor Gómez. Solo una precisión. Digamos, yo creo que la declaración del expresidente Juan Manuel Santos no consiste en decir que el éxito del presidente o de él como presidente es que no haya habido paros, y el fracaso del presidente saliente Iván Duque es que haya tenido paros. Paros van a tener todos los presidentes. Seguramente el presidente Gustavo Petro también tendrá rechazo de algunos sectores sobre algunas decisiones. Esa es la dinámica propia del gobierno. Aquí la pregunta es qué se hace cuando hay una situación de protesta. ¿Se confronta con fuerza, con violencia, o se escucha a la ciudadanía? Y lo que hizo el gobierno, y yo estuve ahí, por eso puedo estar con mi amiga Jennifer en algo en desacuerdo, pues digamos, el presidente mandaba a su más alto equipo de gobierno, por ejemplo, cuando estuvo el paro en Buenaventura, al ministro del Interior, estuvieron allá 15 días dialogando hasta que resolvieron los paros. Lo mismo pasaba cuando había, por ejemplo, en el Cauca, en la Amiga Indígena, mandaba a 5 ministros de gabinete, él se reunía personalmente, dialogaba, y el ejemplo que ustedes mencionan, que creo que ahí todos coincidimos, que el mismo presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que fue un grave error haber desestimado justamente lo que estaba pasando en el 2013 en el paro agrario, pues fue un grave error desconocerlo, y ese error se aprendió, y por eso en los años subsiguientes, entre el 2013 al 2018, pues fue un gobierno que estuvo permanentemente con las puertas abiertas para dialogar, reconociendo que había diferencias y tensiones, pero creo que esa es la naturaleza de una democracia, tramitarlas a través del diálogo y no a través de la confrontación. Y el que se va, que es el presidente Iván Duque, que fue el blanco de estas ácidas críticas, dijo que tomará un tiempo prudencial y que no se va a meter en política. Dijo que en su agenda tiene varios compromisos relacionados con el medio ambiente y temas migratorios. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca. Doctor Luis Ernesto Gómez, ¿cuál cree usted que podría ser la gran conclusión de este proceso de empalme de la declaración del presidente Iván Duque, que dice no me voy a meter, voy a tomar distancia? ¿Usted cree que eso va a ser posible? Pues yo creo que el presidente Iván Duque, la mejor forma de que las cosas positivas que dejó, que mencionamos aquí en este programa, puedan tener éxito y la gente lo recuerde de manera grata, y que lo negativo que dejó también la gente empiece, digamos, a dejarlo pasar, es que haga
lo que hacen los expresidentes norteamericanos, que es retirarse de la política activa, evitar opinar sobre su sucesor, sobre los sucesores. Es lamentable que en Colombia tengamos tantos expresidentes activos en política que además la gente rechaza esa intervención. Entonces sería deseable para él mismo que tomara un buen ejemplo, como lo ha hecho, de hecho, el expresidente Juan Manuel Santos. De hecho, ahí vi que se pronunció sobre Iván Duque y salió de su disciplina de no opinar de la política activa, que creo que es el mejor rol para un expresidente, dedicarse a ser abuelo en el caso de los mayores. En el caso de Iván Duque, que es muy joven, pues seguramente tendrá mucha actividad profesional por delante. El que tuvo el expresidente Juan Manuel Santos una oposición dura por parte de quien lo ayudó a llegar al poder, que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez. Representante Pedraza, su conclusión final, por favor. Mi conclusión es que se raja el gobierno del presidente Iván Duque en casi todos los indicadores, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en los indicadores de desempleo, de déficit fiscal, de deuda pública, de los acuerdos, en los otros elementos que es importante para la insertar a medida, claro que manda la gente con... Representante Pedraza, estamos perdiendo la comunicación. Si me permite... No, la perdimos. Mientras logramos recomponer la comunicación, la señal, Daniel, su conclusión, por favor. Bueno, yo creo, y en Colombia la historia ha dicho que hay expresidentes, pero no hay expolíticos. Yo he visto cómo el gobierno de Iván Duque se reencauchó Andrés Pastrana, estuvo muy activo el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente César Gaviria ha sido muy activo en todos los gobiernos y en ese también lo será. Y en este gobierno de Gustavo Petro se está reencauchando Ernesto Samper, se reencauchará con su familia, se reencauchará él. Y creo personalmente que Juan Manuel Santos va a generar y va a estar muy activo en el gobierno de Gustavo Petro por todo lo que tiene que ver con los nuevos procesos de paz que se van a generar en torno al Clan del Golfo y al ELN. Indiscutiblemente sería mentiroso decir que no va a estar activo, que no va a participar de esos procesos cuando pues él ha sido como tal el pionero en este tema con las FARC. Pero entonces creo que lastimosamente en Colombia tienen rótulo de expresidentes, pero nunca de expolíticos, y difícilmente nos libraremos como tal de los expresidentes en nuestro país. El bichito de la política. Representante, intentémoslo por segunda vez. De manera muy breve, creo que la conclusión es que el gobierno del presidente Iván Duque se raja en los principales temas: educación, derechos de las mujeres, implementación de los acuerdos de paz, desempleo, déficit fiscal, deuda pública. Hola. Le estamos escuchando. Hola. Disculpen, se rajan todos los puntos esenciales, pero lo más clave es que hoy hay un mandato de cambio estructural hacia el gobierno que el próximo presidente debe cumplir sí o sí, porque con esas banderas fue que se hizo elegir, y entregarle esas banderas a la política tradicional sería un completo acto de demagogia. Entonces, ojalá eso no ocurra y que realmente haya una transformación política de fondo. Ese es el objetivo central. Por el Partido Dignidad, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Representante, gracias por acompañarnos, la dejamos descansar. Muy amable por escucharnos, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a mis compañeros panelistas un abrazo. Hasta luego, señora. Luis Ernesto Gómez, ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, ex viceministro del Interior. Doctor Gómez, un placer. Gracias, María Camila, un gusto estar con ustedes. Y hasta la próxima. Sí, señora, hasta la próxima. Daniel Briceño, abogado experto en análisis político y electoral. Señor Briceño, gracias. Para Camila, Luis Ernesto, a la representante Pedraza, que estén muy bien, y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Estamos a 4 días de un cambio, el cambio de Gustavo Petro, que estará 4 años en el poder al frente de un país completamente distinto, con un Congreso también completamente diferente. Terminamos, que descansen. Gracias por acompañarnos.